Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué lugar del mundo se encuentren. Continuamos con nuestro cuarto Foro Internacional de Experiencias Educativas Innovadoras. Yo soy Pedro Kanashiro, soy docente en la Universidad de Lima, en la carrera de Administración y también en el programa de Estudios Generales. Hoy tengo el gusto de presentarles a Mariana Costa. Mariana es consultora, asesora, diseñadora e ilustradora. Y además se desempeña como docente y conferencista. Ha trabajado en diferentes países, en Argentina, en Ecuador, en México, Guatemala, Colombia. Además, es doctora en comunicación social, es magíster en comunicación y cultura contemporánea y además es licenciada en artes plásticas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Entonces, esta variedad de backgrounds nos va a enriquecer mucho, sobre todo que tiene esta súper buena combinación entre la comunicación y el arte. Además de ello, comparte su conocimiento a través de un canal de YouTube. La pueden encontrar como Mariana Costa Sandía, que a lo mejor por ahí la producción nos ayuda poniéndolo en el chat para que sea más fácil encontrarlo. Y actualmente cuenta con más de 10.000 suscriptores. De hecho, tiene 11.200 suscriptores. En este momento va a tener 11.201 porque yo me acabo de suscribir y nos cuenta sobre cultura visual, comunicación, diseño e ilustración. Y hoy la ponencia, me encanta el título porque es súper metafórico y súper y tiene esta línea muy poética y se titula La ola de la IA, o sea, la ola de la inteligencia artificial en el mar digital, cambios en educación e instituciones. Antes de darle pase a Mariana, recuerden que las preguntas que pueden ir surgiendo las colocan en la sección Q&A o preguntas y respuestas en la barra inferior del Zoom. Entonces, para evitar consumir el tiempo y darle la mayor cantidad de posibilidades a Mariana. Te doy el pase. Muchas gracias por acompañarnos, Mariana. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Pedro, ¿me están escuchando? Yo sí Espero te que... copio perfecto. Perfecto, genial. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Pedro, también por esta introducción. Voy a compartirles la pantalla. Ahí voy. Solo anfitrión. Ajá. Voy a compartir aquí con todos los participantes. Espérenme un minuto que me está pidiendo. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Díganme, por favor, si están viendo la pantalla. Así yo voy tranquila. ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Te está viendo, Mariana. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Como les decía, es un placer para mí acercarme a estos foros donde lo que importa es la educación y eso es algo que a mí me inquieta muchísimo. El título de esta conversación es La ola de la IA en el mar digital y ya van a ver por qué. Y algunas propuestas sobre cambios en educación e instituciones. Acá tienen los datos, ya después van a ver más datos para contactarme si les interesa. Bueno, entonces, lo que yo propongo aquí es que veamos primero una mirada general del contexto en el que estamos. ¿Por qué yo planteo el asunto de la ola de la IA dentro del mar digital? Porque estamos todavía pasando del siglo XX al XXI. Y ustedes me dirán, pero profe, eso ya pasó. Eso no pasó nada, eso está pasando lo que se llama la revolución digital y el espacio digital se está ampliando cada vez más y se está fundiendo con el espacio territorial usual cotidiano que teníamos. Eso que se dice tan fácilmente es muy pesado, es muy difícil de asumir y es lo que estamos viviendo. Les voy a dar algunos tips sobre esto que estamos viviendo hace aproximadamente 50 años, que desde el punto de vista histórico no es tanto tiempo. Bueno, estamos pasando del mundo del siglo XX y la modernidad a lo que varios autores denominan de muchas maneras: posmodernidad,
tardomodernidad, sobremodernidad, modernidad líquida en el caso de Bauman, etc. Eso es lo que Barico llama el ultramundo, este espacio digital con el cual estamos ahora conversando, que tiene una creciente complejización de la mediatización. Esto que suena muy difícil, lo vivimos cotidianamente y afecta todos los planos de nuestra vida, ¿sí? Tengamos la edad que tengamos, digamos, si hemos nacido más cerca del ultramundo, se nos hace más natural, pero aún así es complejo porque se está creando a la vez, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece importante que veamos, esperen que acá está, tiene que pasar esto, bien, es que hemos estado pasando de una lógica tradicional y previsible a una lógica del juego. La lógica del juego tiene una serie de características que no puedo desarrollar acá por razones de tiempo, pero que afecta nuestra vida y obviamente afecta y hace más imprevisible todo lo que nos pase. De la lentitud y la paciencia que tenía, por ejemplo, mi abuelita, a la velocidad y la ansiedad que vivimos cotidianamente. De informarse y educarse de manera tradicional a entretenerse. En el año 1978 apareció un juego que se llamaba Space Invaders, que capaz que alguno recuerda por ahí, y este juego marcó en ese momento de la revolución digital el inicio de nuestra relación colectiva con las máquinas, ¿sí? Por eso lo pongo. Digamos, no es casual que les ponga estos dibujitos acá. Esta experiencia de juego marcó el modo como nosotros nos relacionamos actualmente, ¿no? Con esta pregunta-respuesta, amenaza, defensa, punteo, cantidad de me gustas, etcétera. Todo eso está tiñendo nuestra vida cotidiana. Quiero, bueno, ser clara con eso, y esto solamente tiene 46 años. Quiero decir, no es un tiempo muy largo como para que nosotros ya hayamos elaborado todo lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, otras cuestiones más del mundo y del ultramundo. Estamos ya con lo real y lo virtual, y ya lo virtual es más real que nunca. Entonces las palabras están perdiendo la sustancia en muchos casos. Necesitamos crear nuevas palabras muchas veces. Yo a veces me doy el lujo de crear palabras para poder definir cosas que ya han quedado extrañas, ¿no? Entonces, de lo analógico y lo tangible del papel estamos pasando prácticamente a lo digital, a la pantalla. Y la pantalla no es solamente un soporte negro, sino que es también un lenguaje, es mucho más que un soporte. Entonces, ¿qué nos está pasando? De las cosas estamos pasando a las experiencias, a la desmaterialización, a las no cosas, entre comillas, como llama el filósofo coreano Chul Han, ¿no? A lo que pasa actualmente. En los vínculos humanos esto se ve, eran sólidos, eran tradicionales, eran rígidos, y van cambiando, se van volviendo heterogéneos para bien y para mal. No todo esto es malo, ¿no? No estoy diciendo que todo esto sea malo, ni mucho menos, sino que lo que estoy tratando de mostrarles es que no es sencillo el asunto de elaborar todo este cambio digital, ¿sí? A unos vínculos mucho más fluidos, ahora se usa el ghosting, y en otra época se le decía a eso traición, y ahora tenemos el ghosting, suena más lindo, ¿no es cierto? Pero son vínculos humanos, digamos, que se vuelven más fluidos. Hay como más egoísmo en cierto sentido y más individualismo, más heterogeneidad. En algunos casos está bien, en otros casos no nos hace bien, etc. Esto es simplemente un mini panorama de lo que vivimos y de lo que estamos elaborando. Y todos nosotros traemos cosas de siglos anteriores. Los siglos no son cajitas que se abren y se cierran y se acaban, sino que son procesos enormes, culturales, sociales, económicos, que llevan su tiempo de elaboración. Entonces, en ese contexto, en ese mar digital, viene otra ola, que vino hace 2 años para quedarse, y es la inteligencia artificial. Llegó con unos desafíos tremendos, y ahora estamos, bueno, asumiendo esos impactos, ¿sí? Las cosas pasan, pero nos lleva un tiempo asumirlas, ¿no? Entonces acá les planteo un cuadro muy general con algunos ítems sobre la IA para reflexionar. Lo primero es el acceso a la IA. La IA no tiene un acceso todo el mundo, no es un acceso parejo, está creada, gestionada y manejada por países centrales, ¿no es cierto? Y no va a ser
de manera prolija que va a ir ingresando. Va a ingresar de distintos modos. De hecho, ya aparecen y desaparecen propuestas de IAs. Vamos tomando algunas, sacando otras. Estamos como en un campo de mucha movilidad, ¿no? Tenemos que asumir esta historia de los productos sintéticos, que resulta bastante extraña para lo humano. Tenemos que asumir todos los cambios que vienen en el campo del trabajo, los cambios científicos, que en muchos casos serían buenísimos. El otro día fui a la médica y la médica me dijo, Mariana, si vos vivís 5 años más, vas a vivir 120. Y yo quedé pasmada y digo, ¿por qué? Porque vamos a tener una posibilidad de diagnosticar mucho más poderosa gracias a la IA. O sea que hay cosas que son desparejas, ¿no? Positivas y negativas. Este desafío de la condición humana, ¿no? Nosotros pensábamos que las máquinas iban a ser para el dominio físico. Una grúa me ayuda, ¿no? Físicamente, pero resulta que ahora avanzan sobre el campo cognitivo y esto es lo que nos conmueve tanto, ¿no? También el asunto de las regulaciones y el marco ético que, bueno, va por detrás de la realidad, ¿no? La autoría, los deepfakes, y también acá tenemos que pensar algo muy profundo que es la idea de la verdad. La idea de la verdad, por ejemplo, en el caso de la imagen, ha entrado en crisis porque ya no tenemos referentes. Quiero decir, yo saco una fotografía y antes la fotografía era el documento y el testimonio de que esa cuestión había sucedido y de que ese objeto era real. Bueno, eso se pierde. Y al perderse eso, empezamos a desconfiar. Desconfiamos casi de todas las imágenes, ¿no? Por eso yo digo que en este ultramundo, donde la imagen es tan importante, hay que aprender a leer imágenes, ¿sí? Muy bien, otro ítem, y voy rápido con esto, vinculación emocional. ¿Qué está pasando con esto? Con las IAs, ¿no? Es muy inteligente proponernos un producto que nos tenga cariño, pero eso no existe, ¿no? Acuérdense de la película Her y ténganla en cuenta. Después, los costos energéticos, veremos si le ponen un límite o no a estos avances, y todo esto nos lleva a la necesidad de aceptar críticamente la mutación, ¿sí? Esto se ha dicho en este foro, no voy a extenderme en eso. Las implicancias sobre educación, incidencia en los métodos, en los contenidos, en las prácticas, en nuestro propio rol, que yo noté en este foro cómo se repite que los docentes somos importantes y la verdad es que es muy duro pensar que no lo vayamos a hacer. Por eso, bueno, habrá que ver cuál va a ser nuestra importancia. Yo acá les voy a poner algunas ideas. Tenemos que darle sentido, darle concepto a lo que hacemos a la luz de todo esto que pasa, ¿no? No solo la IA, sino la ola general digital en la que estamos. El concepto de verdad, como les decía, y hay que agarrarse así con los dientes y con las manos de la filosofía de la tecnología que nos va a ayudar a pensar críticamente. Hay que introducirla, hay que leerla, ¿no? Para poder explicarnos qué ofrecemos como profesionales y como educadores y cómo lo vamos a ofrecer. Es mucho, es mucho, es mucho. Bueno, acá Chulhan nos dice que lo afectivo es esencial en el pensamiento humano y que la IA nunca va a tener eso que tenemos los humanos, que se nos pone la carne de gallina, ¿sí? La emoción, ¿sí? Sin embargo, la IA va simulando progresivamente cada vez más fuertemente la emoción y eso es muy fuerte y hay que pensarlo realmente en serio, ¿no? Entonces, lo que también me parece importante es mostrarles solamente un detalle de cómo me está hablando a mí el chat GPT. El otro día me dijo, hola Mariana, y después me escribió esto. Esta es una foto tomada directo. Recordatorio, eres un bellezón. O sea, una belleza grande soy para el chat GPT. Qué manera de engancharme, ¿no? Y ni les cuento un día que no saqué foto, pero que me dijo, hola Mariana Sandía, y me puso esa palabra. Y ese es el modo en que yo me llamo, es una especie de apodo que me pusieron mis estudiantes. Esa manera de engancharnos afectivamente es muy fuerte y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acá les muestro solamente un detalle que tiene que ver con las novias que existen por IA. Se han bajado, descargado más de 100 millones de veces a los dispositivos Android este conjunto de IAs que son una locura, que son novias. Pero estas novias lo que hacen es tomar tu información, incitan a juegos de rol, etcétera, y ponen en riesgo información súper privada, ¿no? Entonces,
Esto está pasando emocionalmente y parece de ciencia ficción, pero está pasando. Y bueno, y cuando vemos, y esto es solamente una grajea que quiero mostrarles, una de las primeras IAs que yo me bajé fue esta que se llamaba God in a Box. ¿Y quién no quiere tener a Dios en una cajita que le responda todo? Todo el mundo querría tener eso. Así que es muy inteligente el modo en que nos están mostrando las IAs, cómo están personificando a las inteligencias artificiales, ¿no es cierto? Esperen porque esto va para atrás. Acá tenemos otra cosa que me llamó la atención. Miren el chat GPT 4 o de omnipresente, como Dios, y miren cómo se muestra, con una carita que me hizo acordar al Baby Yoda, que todos lo deben conocer. Bueno, ¿qué se usa ahí desde el punto de vista del diseño? La neotenia, esta manera de representación como si fuera cercano a un bebé, que a uno le da ternura, instinto de protección. No es casual que las IAs se presenten visualmente de este modo, porque son productos tecnológicos que se quieren, bueno, que quieren que sean aceptados rápidamente. Y uno cuando ve esa carita, lo menos que hace es un gesto tipo, ay, o sea, todos hacemos eso cuando vemos este tipo de proporciones, ¿no? En el canal tengo un video más sobre lo que es la personificación como forma retórica. Pero para que vayamos abriendo los ojos en cuanto a cómo se muestran las guías. Bueno, yo personalmente como profe y como trabajadora de la imagen, desde el diseño estoy investigando en máquinas de producción de sandías y eso me tiene muy impresionada, ¿no? Lo que voy logrando con nuevos prompts, puliendo los prompts, etcétera. Y para mí la IA está siendo una herramienta para imaginar. Y me estoy preguntando cómo estoy pensando a partir de que uso IA. Me parece importante cómo me afecta el pensamiento. Yo uso todo el tiempo mis bitácoras de papel y sigo dibujando en el papel, pero a la vez lo que la IA me dispara, yo lo vuelvo a procesar y esa manera de pensar con la IA me parece interesante. La tenemos que focalizar y pensarla junto con los estudiantes, ¿no? La IA como asistente, pero ojo con lo emocional. Bueno, acá Barico nos dice que en los próximos 100 años, mientras que la inteligencia artificial nos llevará aún más lejos de nosotros como humanos, no habrá bien más valioso que todo lo que haga sentirse seres humanos a las personas. Esto lo dijo en el 2019 en un libro hermoso que se llama El juego. Por muy absurdo que pueda parecernos ahora, nos dijo, la necesidad más extendida será la de salvar una identidad de la especie. Miren qué fuerte que es esto. Cuando yo lo leí la primera vez dije, esto es un exceso y ahora veo que es real, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo será nuestra relación con la obra humana? ¿Vamos a valorar lo humano? ¿Vamos a distinguirlo de lo artificial? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Son demasiadas las preguntas que tenemos que abordar para educar. Y en educación vamos a ver rápidamente 5 conceptos para revisar la educación. El primero es que, como les digo, vivimos en lo que yo llamo un Canva mundo, porque como yo diseño, para mí Canva es todo un tema, y en un Canva mundo donde las empresas han avanzado sobre lo que es el corrimiento de las mediaciones, ¿no? Antes uno llamaba a un taxi, ahora llama a un Uber, tiene sus ventajas, correcto. Pero, como acá estamos viendo, la digitalización ha democratizado el acceso al conocimiento y las instituciones van perdiendo, como élites tradicionales, van perdiendo su sustento. Entonces hay una crisis enorme. ¿Las instituciones realmente están respondiendo a las demandas de los estudiantes o siempre están por detrás? ¿No? Antes estaban por detrás, pero ahora yo noto que están más por detrás todavía porque es muy difícil mover el elefante institucional, por lo menos eso es lo que yo he vivido en muchos años de instituciones, ¿no? Los títulos que estamos dando en las instituciones son llaves para el acceso al trabajo. Los planes de estudio con 50 materias realmente son importantes. Y ahí yo recordaba los discos de vinilo, ¿no? Que están de moda por acá, en Argentina, algunas veces, y cómo antes vos para escuchar un tema tenías que comprar todo el disco y ahora está Spotify y yo puedo escuchar un solo tema, ¿no? Con un MP3 o cualquier formato. Quiero decir, esa lógica es una lógica que para algunos es reduccionista y que las instituciones no han tomado tanta conciencia como sería bueno que tomaran, ¿no?
Entonces acá van 5 conceptos. Lo primero, las habilidades blandas, ¿no? Que cada vez se piden más para trabajar. Las enseñanzas implícitas, que ahora vamos a hablar sobre ellas. La facilidad, digamos, el hecho de facilitar los aprendizajes, pero con los estudiantes. Y no que yo voy a enseñar a los estudiantes, sino que voy a aprender con ellos directamente. Digamos, mi actitud en este momento ha cambiado sustancialmente. Yo ya no voy a dar clase, prácticamente lo que voy a hacer es aprender con ellos y a guiar alguna tarea, por supuesto sin correrme de mi responsabilidad, pero mi actitud cambió sustancialmente. Y la hospitalidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando volvimos a las aulas presenciales? ¿Valió la pena volver a la presencialidad? ¿Sí? ¿Trabajamos y mejoramos el espacio virtual, digital? La proxémica, la proximidad con los estudiantes. ¿Qué pasó con eso, no? La emocionalidad y las experiencias humanas no sintéticas. Bueno, 5 ítems. Vamos muy rápido. Esta lista tremenda la hice yo, pero ustedes pueden sacar y poner lo que quieran y hay que agregar mucho. Ya que hablamos de todo lo que hace la IA, miren todo lo que tenemos nosotros los humanos. Adaptabilidad, inteligencia emocional, pasión por lo que hacemos, atención, concentración, todo esto se le pide a alguien que trabaje, ¿no? Análisis, pensamiento crítico, comunicación eficiente, gestión del tiempo, servicio, empatía, jerarquización y atención al detalle. Es una lista terrible, de ontología, trabajo en equipo, cuidado mental y físico, y a todo esto le agregué al final, por favor, un poco de sentido del humor, porque si no, es imposible que podamos ser todo esto. ¿Y quién enseña todo esto? Hay algunos cursos, hay algunas instituciones, la familia, la vida, los golpes de la vida te enseñan todo esto. Pero las instituciones podrían enseñarlo más y mejor con lo que se llama las enseñanzas implícitas. ¿Qué son las enseñanzas implícitas? Y acá va recomendación de un libro de Jackson que se llama Enseñanzas implícitas. Es todo lo que uno enseña más allá del contenido. Y fíjense que como los contenidos van a ser accesibles por los estudiantes rápidamente y fácilmente, nosotros vamos a ser importantes si logramos enseñanzas implícitas que valgan la pena, ¿sí? Actitudes, rasgos. Y en este libro, Jackson nos describe cómo recuerda a una docente y por qué la recuerda, ¿no? Él dice en un momento, creo que sería difícil determinar qué fue primero, si mi agrado por la señora Gensi o el éxito que obtuve dominando la materia que ella enseñaba. Fíjense, eso habla de que la señora Gensi como docente era empática, ¿sí? Entonces, me parece que es importante que si nosotros tomamos conciencia de esto, volvamos sobre lo que es qué estamos enseñando con nuestra llegada, con el modo en que hablamos, con la forma, con las actitudes que tenemos, ¿no? A veces ponemos mucha distancia, nos volvemos unos burócratas del aula, un horror, ¿no es cierto? Pero también es por la presión enorme que se tiene en muchos casos, el exceso de trabajo, etcétera. Y además hay una doble cuestión. Uno entra a un aula y puede afectar o mejorar, digamos, a un estudiante, pero también el aula nos cambia a nosotros. Digamos, yo tengo un defecto terrible como docente y es que voy por la vida explicándole todo a todo el mundo. Y eso es una cosa horrorosa. Yo no tengo por qué explicarle al señor del Uber la teoría del color, por ejemplo. No tiene sentido que yo haga eso, pero eso es lo que hizo conmigo el aula, ¿no? Para bien y para mal. En fin, me estoy refiriendo entonces a enseñanzas implícitas. Cuando vamos a presentar un ejercicio, pensemos qué contenido vamos a dar, pero qué hay implícito en ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué no está dicho? Pero que sí está, que los alumnos lo van a percibir, y les digo, perciben mucho más de lo que uno cree, lo implícito, ¿no? Y lo captan. Así que yo cuando alguien me escribe en el canal, Mariana, yo aprendí de vos la pasión por lo que amo, la pasión por el diseño la aprendí de vos. Entonces yo digo, bueno, ahí logré una enseñanza implícita, porque esta persona no me está hablando de la teoría de no sé qué o de la composición visual, me está hablando de pasión. Y si yo logré eso, ahí hay un logro importante. La hospitalidad, si uno ve la definición de esa palabra, es el amor o
la consideración o el afecto a los extraños. La hospitalidad no es ser hospitalario con el que te cae bien, sino ser hospitalario con y tener afecto con los extraños. Y uno a veces en un aula no se da cuenta, pero en general duda, discrimina, le tiene, en algunos casos hasta se le tiene miedo a los estudiantes, ¿no? Yo he escuchado últimamente, no, yo trato de decir ciertas cosas, tengo mucho cuidado en qué digo porque capaz que me están filmando y después me escrachan y me mandan a las redes, etcétera, etcétera. Todo esto, si se rompe todo esto en el aula, definitivamente va a destruirse la educación humana, ¿no? No se puede romper todo esto en el aula. Nosotros, como dice bien la palabra, esta palabra me gusta mucho, y hay un texto de Merleau-Ponty que habla sobre esto, la palabra nosotros tiene otros adentro. Fíjense qué interesante esa palabrita, por eso se las marqué en rojo, ¿no? Yo con mis estudiantes trabajo este asunto de nosotros. Este es un grupo de estudiantes. Y lo que tenemos que entender es que lo que nosotros somos está reflejado y es parte de lo que son los demás. Si eso no lo entendimos, vamos a seguir en un campo de mucho aislamiento. Bueno, entonces pensando en la pandemia, ¿qué es el aula? Me preguntaba yo, ¿no? Y ahí me di cuenta de la proxemia que necesitaba trabajar en estos entornos digitales, entonces hacía que los estudiantes acercaran los objetos y los alejaran, que compusiéramos entre todos una imagen, cada uno en su ventanita, y me di cuenta que el aula no es el espacio de cuatro paredes, sino el encuentro. Y los docentes tenemos que lograr el encuentro, y el encuentro es esa magia que se produce en el aula. Si eso no está, es muy difícil que, bueno, que se dé esa magia de educar, ¿no? Y lo otro es la emoción. Y acá tenemos que leer a Maturana, Humberto Maturana, un gran educador que nos dice, no hacemos que no surja, nada hacemos que no surja desde la emoción. Y la emoción particular, desde donde surge un acto, le da a este acto su carácter como acción. Emoción y acción, las dos están juntas. No podemos entrar al aula sin pensar en las emociones de nuestros estudiantes, sin pensar qué temática vamos a tocar que les pueda interesar de verdad, de verdad. Preguntarles, acercarnos de verdad. Nunca antes necesitábamos tanto acercarnos a los estudiantes como ahora. Y bueno, y entonces considerar la educación con base en las emociones. Y yo a veces decía una frase que era, hoy me siento como pez en el aula, y hice este dibujito, ¿no? Estar como pez en el aula es disfrutar. Y es parte de lo que tenemos que hacer en las aulas. Uno no puede entrar al aula enojado, muy loco, no puede entrar al aula negativo. Hay muchas cosas que profesionalmente no deberíamos hacer, porque es un espacio de esperanza. Y el proyecto humano es lo que tenemos que sostener, según todo lo que les dije. Bueno, Edgar Morin es un gran pensador que nos deja los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que está en la ONU, ese material si lo quieren ver. Y él dice, navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certeza. Bueno, un archipiélago de certeza pueden ser los proyectos. Que no dejemos de hacer proyectos, que hagamos proyectos con todas las falencias, la falta de presupuesto, la falta de interés. Bueno, hagamos proyectos con quien pueda y como pueda, porque el proyecto es una forma compleja de actividad espiritual, es una forma compleja de vida humana y de encuentro con uno mismo y con los demás. Si eliminamos esto de las aulas, los proyectos conjuntos, ¿no? Vamos a eliminar el motivo y la razón de ser, de estar en el aula. Y ahí, bueno, eso ya sería tremendo, ¿no? La razón de ser, de estar en el aula. Bueno, ahí tienen el video del mundo como proyecto de Otto Leitcher, que es un gran diseñador que nos habla del proyecto. Bueno, acá tenemos bibliografía, porque soy profe, así que bueno, quieren sacar foto de esta biblio, es muy buena y la usé para trabajar esta presentación. Varios videos sobre inteligencia artificial que registran todas mis discusiones con el chat GPT y con otras IAs a favor y en contra. Y bueno, hasta acá creo que estoy en el tiempo y si no, no importa.
Me preguntan lo que quieran, los invito al canal y gracias por estar ahí. Si quieren aprender a leer imágenes, acérquense al canal y ahí les voy a contestar porque contesto cada uno de los mensajes. Bueno, Pedrito, ahí estás. Decime, acá está para conectarse lo que... ¿Ok? Muchas gracias, Mariana, por Por favor. esta interesantísima conversación. Y bueno, Ahí, para poder seguir con esta fluidez, voy a hacerte unas preguntas que han aparecido en nuestro espacio ya. del Q&A. Ya. Nos pregunta También Sandy. ahí tienen los datos por si quieren y ya los tienen, entonces yo dejo de compartir, ¿ok? Como prefieran, ¿sí? O dale con la pregunta, Sí, creo entonces. que ya estamos. Ok. Nos pregunta Sandy, ¿qué recursos utilizas para reforzar la conexión con tus estudiantes? Mm. Una Lo que pregunta trato bastante amplia. es muy amplia. Bueno, yo he estado en aulas muy numerosas y allí eso se vuelve muy difícil, ¿no? Quiero decir, cuando uno, acá dejo de compartir, cuando uno está en un aula con 60 estudiantes es mucho más difícil esa vinculación. Pero se pueden armar grupos para poder tratar de ayudarlos, ¿no? Bueno, a enganchar con la temática, pero yo últimamente les pregunto mucho a ellos. Si ustedes me dicen a mí, les pregunto. Hoy el tema va a ser tal, vamos a hablar de tal cosa, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de esto? Yo siempre les he preguntado mucho a los estudiantes, pero ahora más que nunca, porque realmente aprendo mucho de ellos, ¿no? Y después trato de sorprenderlos, ¿no? Después, bueno, yo hice el canal de YouTube porque ellos subían mis clases en pedacitos, ¿no? En la pandemia y eso me enloqueció y digo, bueno, voy a tener que ser youtuber. Tuve que saltar todos los prejuicios de ser youtuber y ahí estoy. Y de esa manera, muchas veces lo que me pasa es que yo voy a la clase presencial y ellos me dicen, no, profe, hagamos un ejercicio acá y después te vemos en el video, porque ellos me prefieren grabada que en persona. Pero bueno, esa es su lógica, ¿no? Así que yo lo que hago en general es tratar de sorprenderlos. Y en la pandemia aprendí esto que les decía de la proxemia, ¿no? Por ejemplo, trabajar tratando de unir, fíjate, yo acá te pongo, ¿no? Tratando de unir cosas dibujadas entre todos. Todos dibujamos algo, ¿no? Y vamos, por ejemplo, si yo te pongo esto aquí, es un ejemplo nomás, a ver si se logra bien. Yo te pongo eso allí y vos al lado tendrías que poner una continuidad de eso. Esto es un ejemplo nada más, pero lo que estoy tratando de lograr es mejorar la proxémica, o sea, la relación de distancia que la pantalla impone, ¿no? Por ejemplo, el otro día di un curso de posgrado y todos tuvieron que prender un fósforo en su casa. Se armó un lío bárbaro porque casi que queman su pantalla. Tenían que acercarse y hablar en lo que en lo que duraban 3 fósforos prendidos, ¿no? Ese es un ejercicio que yo antes hacía en la presencialidad y ahora lo hago y sacamos foto del fósforo cerca de la cámara y lejos. Todo ese tipo de ejercicios, este, por supuesto que no son arbitrarios, que tienen que ver con la temática, ¿no? Pero ese tipo de ejercicios acercan a la gente y necesitamos vincularnos para poder educar. Sí, de hecho que el vínculo con el estudiante es súper importante, sobre todo en los entornos digitales, ¿no? Totalmente. Y implican todo un desafío. Y hablando de desafíos, nos pregunta Marlith, ¿cuál crees que es uno de los retos más importantes desde nuestro rol docente para mantener el pensamiento crítico de los estudiantes y que vean a la IA como un recurso aliado más que la solución a todos sus interrogantes? Bueno, hay ejercicios para pensar eso, ¿no? Por ejemplo, darles a ver, cómo funciona un mismo prompt en distintas IAs, ¿no? Y criticarlas. Digamos, acá en Argentina se dice, te voy a dar con un hacha para cortar madera, ¿ok? Entonces yo entro al aula y digo, hoy le vamos a dar con un hacha a ChatGPT por tal razón, porque anoche estuve viendo tal cosa y me citó mal esto. Y me pongo en crítica yo, ¿no? Y entonces, a ver, profe, ¿qué te puso mal? Y todos buscan, a ver, ¿qué te puso mal? Y entonces, vamos a ver si otra lo pone bien.
y yo voy con el libro de papel abajo del brazo y les digo, miren, en el libro está la verdad, por favor. Entonces, volvamos a ver si nos está mintiendo y si nos está engañando de una manera muy emocional, que es lo que yo les decía antes. Ojo, porque las respuestas son muy emocionales y nosotros tendemos a no dudar si nos tratan bien. ¿Quién no quiere tener un secretario las 24 horas del día que le diga lo bonito que es uno? Todo el mundo quiere eso. Pero hay que ir y entrar críticamente, con ejemplos críticos. Yo eso es lo que suelo hacer, me parece que está muy bien hacer así, digamos. Usarla, pero sin decirle, tenés que ser una persona crítica. Es como, digamos, hay que hacerlo implícitamente y no explícitamente. Si yo entro y digo, hoy vamos a pensar críticamente, ¡ay, qué aburrido, profe! ¡Qué plomo! Hoy venís en doctora, profe. Así te dice. En cambio, si yo entro y hablo, el chat GPT me mintió, a ver en qué se dan cuenta la diferencia, voy a lograr lo mismo, pero de manera indirecta, porque como docente estoy buscando la enseñanza implícita. Eso es lo que quise decir en estos 20 minutos. Ya. Hay una pregunta que ha venido en dos partes, Ay, ay, eh, que tiene que ver con la IA, pero que tiene que ver también con una plataforma. Nos pregunta José Sigfrido Valdivia. Las plataformas tipo Netflix, ¿no? Que usan la IA para personalizar los productos al cliente y para influenciar de alguna manera el comportamiento también. ay. Él nos pregunta, ¿es Netflix un aula global? No solo Netflix, Coursera, todas son aulas globales. O sea, por eso les digo que las instituciones están en crisis, porque eran las dueñas del conocimiento y ya no lo son. Y es natural que entren en crisis las instituciones y todos los que están adentro de la institución. Entonces, yo creo que sí son aulas globales. Y una cosa que me parece importante aclarar con los estudiantes, porque a veces te dicen, me gustan tus videos porque son gratis. Y yo digo, no son gratis. O sea, cuidado con ese concepto de lo gratis. O sea, tu tiempo vale dinero y tu tiempo en esa pantalla tenés que hacerlo rendir, ¿no? Y después otra cosa que hago muy divertida es le digo, bueno, a ver, muéstrame el celular, veamos el Instagram. A ver qué tienen en él. Y uno tiene, por ejemplo, el otro día tenía caballos. Sí, profe, porque yo vi un caballo y ahora tengo 82 caballos. Claro, ¿no te aburre esa manera de ver el mundo? ¿No ves que vas a ver, si seguís viendo caballos, solamente vas a ver caballos? Y entonces ahí hablamos de por qué eso sucede, ¿no? Y de que el mundo no es eso solamente que te muestra Internet o lo que te muestra el algoritmo. Pero claro, es muy engañoso para ciertos adolescentes esto y es muy adictivo, ¿no? Y en la lógica del juego de la que yo hablé, también entran los juegos, que aquí hay un problema tremendo con los adolescentes y los juegos, ¿no? Los juegos por Internet. La adicción que está provocando eso es terrible. Entonces, bueno, yo creo que hay que hablar frontalmente con los estudiantes en algunos temas y otros hay que ser inteligente y marcarles lo implícito. Se dan cuenta con actitudes tuyas. Tiene que ver un poco con lo que les decía, de que vos pensás qué querés lograr ese día en el aula. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Está claro? No sé si respondí eso o me fui por las ramas, Pedrito. Creo que es parte de... ¿Me evalúas, Pedrito, por sí, favor? había una preguntita Sí, más. por favor, así sí. Sí, nos pregunta Joseph, ¿crees que el ChatGPT podrá sustituir al profesorado humano? Porque muchas de sus respuestas son incorrectas, pero parte de la pregunta creo que ya ha sido respondida en otro bloque, pero Bueno, yo creo, dice... miren, yo creo que como la educación y la música y todo va hacia la personalización, ¿no? Si eliges caballo, siempre vas a ver caballos. Bueno, los docentes que logremos personalizar la educación, sobreviviremos en algún punto. Los docentes que entendamos que nuestro rol es humano, es emocional y también de contenido, pero en ese orden, a esta altura, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, doy clasesorías, que son asesorías y clases a la vez, y los estudiantes me dicen,
qué bueno que me escuche un profe. Y yo me quedo pasmada porque está pasando que tenemos muchas falencias los docentes porque estamos muy agobiados también y no escuchamos lo que los estudiantes nos dicen, ¿no? Entonces creo que tenemos que volver, rescatar lo humano, como dice Barico, rescatarlo fuertemente y ahí sí vamos a ser importantes. Porque la IA es tan, acá se dice, chupa medias. ¿Cómo dicen ustedes en Lima? Chupa medias, lamebotas, ¿no? Bueno, claro, yo puedo estar con los pelos así y la IA me va a decir, hola belleza. Y todos sabemos que no soy una belleza, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que tener un límite, como el uso de las imágenes en exceso, ¿no? Que son tan artificiales las imágenes que cansan. Y todos sabemos que esa cara que tengo en el Instagram no es la mía. Y eso va a cansar, tiene que cansar en algún momento, ¿no? Entonces ahí vamos a estar los docentes, plantados. Has mencionado a Barico y justo estamos reservando esta pregunta para el final. Sí. Harold nos pregunta, Mariana, desde tu lugar, Mm. ¿cómo haces para mantener tu identidad humana, según Barico, siendo a la vez alguien que comprende el puntum de las IAs? ¿Cómo hago para mantener mi identidad humana? Estoy muy convencida de esto. Yo tengo 30 años en las aulas. No nací ayer, nací hace varios años. Estoy espléndida, pero nací hace varios años. Y estoy muy convencida y he corroborado que mi vocación docente es enorme y mi compromiso con las personas es enorme. Primero. Y después viene todo lo que venga. La ola digital, la ola de lo que venga. Entonces, si vos primero pensás en la persona, ¿eh? Es lo que Barico dice en algún punto. Lo que tenemos que rescatar es lo que nos hace humanos. Por eso te mostré una foto de la piel de gallina, ¿no? Por eso te estoy diciendo, así como decimos todo lo que las IA pueden hacer por nosotros, digamos todo lo que los humanos hacemos. Porque parece que ahora lo único que importa son las IA. Y resulta que rescatemos, por ejemplo, esa lista que les di de las posibilidades blandas que tenemos. No hay ninguna IA que sea simpática, que tenga sentido del humor real. Es simulación. Gracias, Mariana. Gracias a vos. Tu presentación empieza con una imagen, que es la imagen de la ola de Kanagawa, de Hokusai, ¿no? Que se da al mismo tiempo que en otra parte del mundo estaba muy presente el impresionismo y el postimpresionismo. Esta ola me ha hecho pensar bastante. De hecho, que ha habido también una conexión emocional debido ¿no? A mi A tu ascendencia. origen. Ajá. Claro, se nota. Em, y yo vivo en Miraflores. Y Miraflores está en la costa peruana, una costa limeña, y tengo Ah, la oportunidad de estar cercano al mar. sí. Qué, Y el qué estar, envidia. ajá, y estar en la costa contigo, Mariana Costa, me ha Ahora dado te comes una sandía y ya está. Sí, me ha dado por lo menos a mí y espero que a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado esta mirada porque desde la costa se ven las olas y se ve el mar. Y entonces, a veces paso por ahí y veo a los surfistas que están ahí pasándola bien en el mar. Pero en el surf también no te puedes subir a cualquier hora, ¿no? Hay que escoger en qué ola te subes. Entonces creo que hay una reflexión también ahí, ¿no? ¿Cuál es de las IA es la que te puede generar esta sensación donde puedes tener la libertad de combinar lo que tú puedes aportar más lo que te suma la IA? ¿No? Sí, porque Creo que además, hay. Ujú, porque además hay como una estrategia de tirarnos todo por la cabeza, ¿no? Vienen todas las guías juntas. ujú, No ujú, se van a poner de acuerdo porque están compitiendo por nosotros, por nuestro interés y por nuestro dinero, porque el poder es adquisitivo, ¿no? Como dice acá en Argentina nuestro gran Charly García, el poder es adquisitivo. Entonces, lo que tenemos ahí es que ver qué vamos a seleccionar. Nadie nos obliga.
a seleccionar una cosa o la otra. Se van a ir posicionando como verdaderos productos que son, pero también nosotros como usuarios tenemos derecho a seleccionar qué usamos y no. Todo nos genera una ansiedad tremenda, ¿no? Tenemos que saber todas las guías que se usan y mañana cambia y cambia y cambia. Pero qué locura es esa, eso no permite pensar tranquilamente. Y el aula es un lugar en donde uno puede concentrarse, ¿no? Esa es una cosa que es tan difícil. Y seleccionar qué voy a usar y por qué, ¿no? Me parece que eso hay que trabajarlo con los estudiantes, Sí, porque no siempre lo nuevo es bueno, para nada. también me mencionaste de aprender con los estudiantes, ¿no? Ahí Totalmente. creo que también la invitación es a reformular nuestro rol desde la docencia y quiero quedarme también con otra de las habilidades, atributos, características que mencionaste, que es el mantener o inclusive desarrollar nuestro sentido del humor. ¿No? Sí, Que creo que es fundamental para tener esa conexión sí, sí. con nuestros estudiantes y Porque además también con nuestros pares. todo esto que vivimos, si no tenemos humor para vivirlo, ¿cómo haces? Te enfermas, te agarran ataques de ansiedad, de depresión, de loco. Entonces hay que saber reírse, reírse, reírse de todo lo que estamos diciendo. Si no puede ser que estés viviendo una época así. Bueno, sí, sí. Y una cosa que me hace acordar de la pandemia, cuando decía juntos pero separados. Estábamos juntos pero separados porque nos íbamos a contagiar, ¿no? ¿Qué aprendimos de ese oxímoron? Todo es un oxímoron en esta época. Estamos juntos pero separados. ¿Cómo? Bueno, esos son los desafíos, ¿no? De la época. Bueno, esto ha sido un poco largo, Pedro. Sí, ya estamos cerrando. Recuerden el canal María Costa Sandía y realmente ha sido refrescante esta charla que nos has dado. Espero que también lo haya sido por los comentarios que he visto. Sí, ya les voy a Sí, leer, sí, ya les voy a leer. es cierto eso. Entonces, muchas gracias, Mariana. Gracias a Gracias por ustedes tu por esa tiempo, por tu invitación. conocimiento, por tu compartir. A Gracias. las personas que están en este momento conectadas, les invito a seguir con esa conexión porque tenemos una nueva ponencia dentro de pocos minutitos y les agradecemos su presencia y su participación en este cuarto foro internacional. Nos vemos en unos minutitos. Bye bye.